Ahora analizaré cosas del capítulo anterior, más la humildad de Goku. A diferencia del prota original que ciertamente sí mostró mucha arrogancia, Goku fue respetuoso al mostrarle respeto a los caballeros y lo que hacen, es una lástima que ellos no entendieron eso y lo tomaron casi que como una falsedad, especialmente Julius. Goku le da una lección de humildad a Julius. Julius viendo a Goku como arrogante no era consciente de su propia arrogancia, esto también pasó en el canon con el prota original, quien si bien fue arrogante, Julius también lo fue. Y en su combate, Goku le demostró que no puedes juzgar a alguien por cómo se ve o a veces incluso por lo que percibes. Y le dio una derrota frente a sus compañeros, siendo seguramente la peor humillación que haya recibido Emilia, siendo más abierta a Goku que en el canon al prota. Creo firmemente si en el canon, el prota se mostraba más humilde y no tan engreído, podría quizás haber logrado que Emilia lamente mucho más hacérsela fuerte frente a él y no decide exactamente lo que sentía, pero aquí con Goku, eso sí pasó. Goku no la creyó débil ni mucho menos, demostró realmente creer en ella, y eso llevó a que ella ya no aguantara más, y revelara cómo se sentía, que como se sabe, y leyendo las novelas, uno entiende que a ella sí le afectaban esas palabras de desprecio que le decían aunque se hiciera la fuerte y fría. Marcos había supervisado que se limpie y repare todos los daños ocasionados por el cuerpo de Julius derrotado por Goku que había caído allí. Y luego de que se terminara, se dirigiría en la habitación donde Julius era tratado por Ferris después de su combate y derrota a manos de Goku. Llegando finalmente a la habitación. Más Anastasia había estado aquí anteriormente, pero Ferris le había dicho que se fuera a descansar, y que él se encargaría de curarlo, además de que también Julius tendría que rendir cuentas al líder de los caballeros que era Marcus. Anastasia simplemente lo había entendido, y se lo tomó con calma, ya que al parecer, aquel momento de sorpresa y shock ya había pasado. Y ahora Marcos ingresó en la habitación donde Julius había despertado y se encontraba mejor, aunque aún en la cama. Entonces, ¿tiene algo que decir, Sir Julius? Pregunta seriamente Marcos. Más no, nada en absoluto. Todo fue de acuerdo al reporte, dice Julius resignado y hablando cortésmente, aunque aún algo debilitado. No podría presentar ninguna queja si fuera a expulsarme de los caballeros de la Guardia Real por mi falta de conducta, y además, por haber hecho quedar mal a los caballeros. Haga su voluntad, capitán, dice con firmeza y seriedad Julius. La visión de Julius ofreciendo su espada provocó un profundo suspiro de Marcos. Entonces, durante la discusión sobre la selección real, detuviste a un chico relacionado con una de las candidatas, lo llevaste hacia la plaza de marcha con intención de golpearlo sin razón, pero terminando tú golpeado y mandado a esta enfermería, y quedando esto como si él simplemente tuviera que defenderse al iniciar tú la pelea, y sin poder tomarse consecuencias en su contra. A juzgar solo por el contenido de este documento, no puedo simplemente dejar que esto pase con una palmada en la muñeca, dice con dureza y seriedad Marcos. Pero la mayor incógnita era qué demonios estaba pensando el mejor de los caballeros cuando hizo tal cosa. Naturalmente, la sangre de caballero en Marcos no era tan delgada como para no arriesgarse a adivinar. Estoy en libertad de tomar en cuenta las circunstancias. Muchos de tus compañeros caballeros en la plaza de marcha me han suplicado que muestre indulgencia. Habiendo dicho todo esto, en efecto fuiste demasiado lejos. Y peor aún, terminaste derrotado ante alguien más joven que tú, dice Marcos con seriedad. Más, hasta ese grado encontraste imperdonable que empañaran tu orgullo de caballero, dice Marcos seriamente. Adornar esto solo dará lugar a rencores personales. Mis defectos personales son los únicos culpables. Por favor, capitán, no gaste más palabras en mi beneficio. He quedado muy mal parado, y también los arrastré conmigo a todos ustedes, dice Julius con seriedad, firmeza y cierta tristeza. Julius no cedió, mansamente esperaba su castigo hasta el final. Marcos bajó la vista, considerando qué palabras usar a luz de su inquebrantable postura. Luego, Ferris, que estaba allí, tomó la palabra. Disculpen, pero a Ferris no le gusta ser ignorado, dice Ferris hablando con una sonrisa. Bien. Entonces haz tu reporte, dice Marcos con seriedad a Ferris. Más, de acuerdo con las órdenes del capitán, Ferris sanó completamente a Julius. Sus heridas están cerradas, sus huesos remendados, incluso sus dientes fueron restaurados. Estará totalmente bien, dice sonriendo Ferris. Bien hecho. ¿No se te pasó algo? Dice con seriedad Marcos. Si a Ferris se le pasó, no se podía encontrar en primer lugar. No hay problema con su cuerpo, sin embargo, no se puede decir lo mismo de su corazón.
Puede entenderse que el orgullo no solo de caballero, sino de combatiente en sí de Julius, está herido, dice dando un suspiro de resignación Ferris, a lo que Julius no podía decir nada respecto a eso. 1, sin embargo. Eres realmente suave, Julius. ¿Cuántas chicas has desmayado con esa reflexividad y devoción? Incluso estás haciendo palpitar el corazón de Ferris, dice Ferris, sonriendo levemente. No sé de qué hablas, Ferris. Si tratas de decir de que perdí con él porque me contuve o algo así, estás en un error. Usé todo lo que podía para tratar de ganar, pero resultó ser muy poderoso, dice Julius con seriedad y molestia. 3, no me refería a eso, y no necesitas seguir haciéndote el duro. ¿Crees que Ferris es un cabeza hueca y no se da cuenta de lo que Julius y el capitán están pensando? Dice Ferris sonriendo levemente. Cuando Julius se mantuvo en silencio, los ojos de Ferris se entrecerraron. Eres tan lindo cuando estás callado. Pero puedo decir que planeabas someterlo a una tortura, para que no necesitáramos preocuparnos por otras personas que vinieran detrás de él y no sepan cómo detenerse. Lástima que las cosas no salieron como quisiéramos, dice Ferris con resignación. Las palabras vacilantes de Ferris arrancaron una leve sonrisa de ironía en Julius. Marcos, habiendo escuchado su conversación en silencio, asintió e indicó su entendimiento de la decisión de Julius. Los jóvenes sin duda estaban de nervios por cómo la declaración del mocoso caía mal a la clase caballeresca, a pesar de que luego mostró cierto respeto a la profesión. Ser asignado a la Guardia Real significa una gran habilidad con la espada y un orgullo equivalente. Y él decía que aunque no fuera un caballero, estaba a la altura de uno. Sumado a cómo le habló a las candidatas a reinas, y a todo el consejo, fue como pasar por encima de todos, como si no le importara en dónde estaba, dice con seriedad Marcos 2. El descontento de los caballeros, creado por la conducta de Goku en la conferencia de la selección real, había estado en busca de un lugar para explotar. Marcus continuó, puedo decir que como en principio Julius pensaba que ese pequeño era demasiado débil en comparación con un caballero. Concluyó que si alguien más se hubiese adelantado y comenzado una confrontación, el muchacho bien podría haber perdido la vida por su insolencia. Es así, supongo, dice Marcos con seriedad, explicando lo que pasaba por la mente de Julius en su accionar. Ferris retomó donde Marcus lo dejó y señaló lo que había concluido Julius. Así que un caballero tenía que detener a Goku antes de que pudiera pasar. Bueno, al menos ese es el pensamiento que no solo Julius, sino que tú y yo también teníamos. Y podría decirse que en ese momento, de no haber sido por Julius, Ferry podría haber tenido que encargarse de eso, dice Ferris con seriedad. También podría decir, confiaba en que podría lograrlo de la mejor manera, aunque, eso no ocurrió, y pues, creo que realmente basándome en lo que experimenté, no era adecuado dejártelo Ferris, ya que según se vio, si va en serio, y es provocado, no iba a contenerse, hasta demostró estar dispuesto a golpear a su propio benefactor cuando sintió que este hacía algo malo con candidata a reina a quien apoya, dijo Julius con seriedad, entendiendo que Goku podrá mostrarse relajado y alegre, pero realmente no era bueno provocarlo, y él pagó el precio. Supongo que con lo que pensábamos en principio, era correcto dejar un oponente más débil en manos de Julius. Aunque no resultó nada de eso, sino todo lo contrario. Ferris, entiendes que si hubieras intervenido, probablemente tu rostro femenino del que tanto te enorgulleces, podría haber terminado bastante mal. Y eso se debe a tu falta de práctica con la espada o el combate cuerpo a cuerpo, dice con seriedad Marcos. 4. No. Blandir espadas o pelear con los puños te deja todo sudado y te hace callos. Miau, Ferris nunca podría mostrarle estas palmas blancas como perla a Lady Crush otra vez. La verdad que bueno que no fui yo quien peleara, mi rostro es una eminencia que no puede ser dañado. Dice Ferris quejándose cómicamente. Marcus, viendo a Ferris ignorar las órdenes de su capitán tan casualmente y sus quejas infantiles, suspiró con aspecto resignado. Sir Julius Juculius, este es su castigo. Por 10 días, está suspendido de sus obligaciones y se le prohíbe entrar a la guarnición o al Palacio Real. Retendré su espada hasta que ese tiempo haya pasado. En el canon fueron 5 días, pero como perdió su combate con Goku, pues le añadimos otros 5, XD, dice Marcos con seriedad. 4, como ordene, dijo con seriedad Julius, quien cerrando sus ojos como si digiriera el castigo declarado, dejó que Marcos se llevara su espada de caballero que estaba cerca de su cama. Marcus, se lleva el arma que era el mero símbolo de su orgullo como caballero, sacudió su cabeza en silencio. A propósito, Ferris, sobre el chico de antes, que me derrotó, decía Julius con seriedad.
Más antes de que la pregunta fuese completamente formulada, Ferris respondió, toda la calidez se había ido de sus labios. Está con Lady Emilia en este momento. Después, se estará quedando en la mansión Karsten. Digamos que necesito verificar si tener una pelea tan pronto después del trabajo que hice con su desorden de mana, no le trajo consecuencias. Después de todo, le lanzaste ataques de mana, aunque aparentemente no sufrió una herida, no sé cómo esté el interior de su cuerpo, dice con seriedad Ferris. Aceptando la respuesta, Julius cerró sus ojos y reflexionó un momento. Ya veo, dice Julius con seriedad, debo decir, que quizás lo que más me duele, es que al final, sus palabras fueron respaldadas por sobre las mías. Demostró ser extraordinariamente fuerte, como él dijo, hay muchas cosas que le faltarían para ser un caballero, pero ser fuerte, no es una de ellas. Lady Emilia tiene un aliado fuerte, que además tiene un espíritu combativo tremendo, dice Julius con seriedad, mostrando que aunque quizás le disguste, Goku se ha ganado su respeto. Más, creo que tener a alguien como él, sumado a la misma naturaleza de Lady Emilia, le permitirá vivir tan noble y agraciadamente como ella lo hace. No me digno desear que cambie. Por lo tanto, todo lo que puedo hacer es esperar que viva más honestamente, más genuina, sin nada de qué avergonzarse, dice Julius con firmeza y respeto por Emilia también. ¿Y Goku también? Pregunta curioso Ferris. Sí, Ferris. Que la gente pueda vivir de ese modo, es la verdadera razón por la que empuño una espada, dice Julius con firmeza. Aún así, siento mi orgullo como guerrero herido, la verdad, sí me gustaría una revancha algún día, dice Julius sonriendo irónicamente. Más, bueno, siendo eso es lo que piensas, Julius, dado lo que vi de Goku, no creo que tenga problemas con eso, aunque sí, dada tu derrota y paliza pública, supongo que te prepararías mejor, ¿no? Dice Ferris sonriendo irónicamente, cosa que ciertamente avergüenza a Julius. Pero debo decir que, muchas cosas se juntaron a causa de ese duelo, sumado al sorprendente poder de combate que mostró, así que concluyó que puso de nervios durante el mismo, ¿no es así? Dice Ferris sonriendo levemente. Con las palabras de Ferris, aparentemente para ponerlo a prueba, Julius se detuvo y miró alrededor. Ferris, me heriste. Soy un caballero. Sin embargo, imperfectamente, ese es el precepto por el que vivo, dice avergonzado Julius, juzgando su propia conducta para no tener nada de qué avergonzarse, miró directamente a Ferris. Más, un disgusto, quizá él fue eso, diría que un poco, pero estaría mintiendo, realmente supo cómo disgustarme a pesar de no haberme insultado realmente, dice Julius sonriendo irónicamente. Bueno, a Ferris también lo puso nervioso. ¿Sabes? Dice Ferry recordando cuando Goku le hizo lo de comprobar su sexo, y de morderle fuertemente la oreja, interpretándolo él como una broma de venganza a sus propias bromas. Los dos intercambiaron risas como si fuera la broma más divertida que alguna vez habían compartido. Finalmente Ferris debía retirarse, aunque antes ambos se dieron un apretón de manos. Está bien, me quedaré a descansar como dijiste, aunque mañana partiré. Deseo profundamente que tú y tu señor permanezcan con buena salud, dice Julius sonriendo levemente a Ferris. Lady Anastasia probablemente se quejará por todo lo que te pasó cuando hable contigo, así que, buena suerte con eso, Julius. Ferris saludó casualmente antes de darse la vuelta y marcharse. Julius miró desde atrás mientras su amigo partía, y un enemigo tomaba su lugar. Lady Anastasia ascenderá a reina, dice Julius con determinación. Nada. Lady Crush es la más adecuada para el trono, dice Ferris con su propia determinación, y así, los caballeros intercambiaron sus declaraciones de guerra antes de despedirse el uno del otro con la partida de Ferris de allí. Más los rayos del sol poniente se vertieron desde el cielo del ocaso, pintando de rojo equitativamente a todos los que moraban en la capital real. De tantas maneras, la selección real ya había comenzado. Goku había despertado en la mansión Karsten, que era la casa de Crush. En su habitación asignada había un baño, que Goku usó para limpiarse y vestirse. También le habían traído algo para desayunar, lo cual no le había dejado satisfecho, pero al menos comió algo para empezar el día. Y ahora se dirigía afuera de la habitación, caminando por la mansión y curioseando. Viendo que la casa era grande, comparable a la de Roswell, sin embargo, mientras recorría terminó llegando a una habitación que funcionaba como un despacho, y allí se encontraba ella. La persona dueña de esta mansión. Más era una hermosa mujer de cabello verde. Sus largos y oscuros mechones tenían un lustre brillante como jade, y ella despedía el aire de alguien que por naturaleza se paraba recto, audaz y orgulloso. Su cuerpo, bendecido con curvas muy femeninas, estaba vestido con un uniforme militar más bien masculino.
Era la señora de la mansión, así como la maestra de Wilhelm, la duquesa Crusch Karsten. Candidata a reina al igual que Emilia. 4. Oh, eres tú, dijo Goku habiéndole llamado la atención Crusch, quien estaba sentada frente a un escritorio. Ella miró con calma hacia el frente, llamándole la atención la presencia de Goku allí. Veo que has despertado, dice Crusch con seriedad. Sí. Gracias por traerme aquí. Aunque, no sé por qué. ¿Qué es lo que quieres de mí? Dice Goku curioso. Pues el asunto principal era ayudar a que la petición de tu protectora se asegure de haberse hecho adecuadamente. Félix pudo verificar que tu combate no afectó el trabajo que él había hecho, y eso anoche quedó solucionado. En cuanto al resto, podría decirse que fue cortesía en parte, pero en parte, hubo otra razón, dice Crusch con calma. ¿Más? ¿Y cuál es esa otra razón? Dice Goku con seriedad. Sí. Gracias por traerme aquí. Aunque, no sé por qué. ¿Qué es lo que quieres de mí? Dice Goku curioso. Más, pues el asunto principal era ayudar a que la petición de tu protectora se asegure de haberse hecho adecuadamente. Félix pudo verificar que tu combate no afectó el trabajo que él había hecho, y eso anoche quedó solucionado. En cuanto al resto, podría decirse que fue cortesía en parte, pero en parte, hubo otra razón, dice Crusch con calma. ¿Y cuál es esa otra razón? Dice Goku con seriedad. Que hablemos. Ayer, durante la selección, yo fui la única candidata con la que no hablaste. Y me sentí un tanto ignorada, dice Crusch con seriedad. Bueno, en realidad eso fue, porque tú no le dijiste nada malo a Emilia ni a Fel, dice Goku calmadamente rascándose la cabeza con su mano izquierda. ¿En serio? Por eso me ignoraste entonces. ¿Y si te dijera que no dije nada simplemente porque prefería guardar mi opinión, como lo sabes? ¿Tú tuviste ese tipo de miedo que ella, y saliste adelante? Dice Crusch con seriedad. Más, no. Pero no importa, estoy con ella. Y te aseguro que lo hará, porque yo la ayudaré, después de todo, para que uno sea eso de reina o no. Dice Goku sonriendo con determinación. Es así. Un rey para gobernar a varias personas, también necesita a más que su sola persona, justamente, dice Crusch sonriendo levemente, extrañando a Goku. Evadiste bien mi interrogativa, pasaste la prueba, sin duda alguna. Si te resignaba, ahora analizaré cosas del capítulo anterior. Más la humildad de Goku. A diferencia del prota original, que ciertamente sí mostró mucha arrogancia, Goku fue respetuoso al mostrarle respeto a los caballeros y lo que hacen. Es una lástima que ellos no entendieron eso y lo tomaron casi que como una falsedad, especialmente Julius. Goku le da una lección de humildad a Julius. Julius, viendo a Goku como arrogante, no era consciente de su propia arrogancia. Esto también pasó en el canon con el prota original, quien si bien fue arrogante, Julius también lo fue. Y en su combate, Goku le demostró que no puedes juzgar a alguien por cómo se ve, o a veces incluso por lo que percibes. Y le dio una derrota frente a sus compañeros, siendo seguramente la peor humillación que haya recibido Emilia, siendo más abierta a Goku que en el canon al prota. Creo firmemente si en el canon, el prota se mostraba más humilde y no tan engreído, podría quizás haber logrado que Emilia lamente mucho más hacérsela fuerte frente a él y no decir exactamente lo que sentía, pero aquí con Goku, eso sí pasó. Goku no la creyó débil ni mucho menos, demostró realmente creer en ella, y eso llevó a que ella ya no aguantara más, y revelara cómo se sentía, que como se sabe, y leyendo las novelas, uno entiende que a ella sí le afectaban esas palabras de desprecio que le decían aunque se hiciera la fuerte y fría. Marcos había supervisado que se limpie y repare todos los daños ocasionados por el cuerpo de Julius derrotado por Goku, que había caído allí. Y luego de que se terminara, se dirigiría en la habitación donde Julius era tratado por Ferris después de su combate y derrota a manos de Goku. Llegando finalmente a la habitación. Más Anastasia había estado aquí anteriormente, pero Ferris le había dicho que se fuera a descansar, y que él se encargaría de curarlo, además de que también Julius tendría que rendir cuentas al líder de los caballeros, que era Marcus. Anastasia simplemente lo había entendido, y se lo tomó con calma, ya que al parecer, aquel momento de sorpresa y shock ya había pasado. Y ahora Marcos ingresó en la habitación donde Julius había despertado y se encontraba mejor, aunque aún en la cama. Entonces, ¿tiene algo que decir, Sir Julius? Pregunta seriamente Marcos. Más no, nada en absoluto. Todo fue de acuerdo al reporte, dice Julius resignado y hablando cortésmente, aunque aún algo debilitado. No podría presentar ninguna queja si fuera a expulsarme de los caballeros de la Guardia Real por mi falta de conducta, y además, por haber hecho quedar mal a los caballeros. Haga su voluntad, capitán, dice con firmeza y seriedad Julius.
La visión de Julius ofreciendo su espada provocó un profundo suspiro de Marcos. Entonces, durante la discusión sobre la selección real, detuviste a un chico relacionado con una de las candidatas, lo llevaste hacia la plaza de marcha con intención de golpearlo sin razón, pero terminando tú golpeado y mandado a esta enfermería, y quedando esto como si él simplemente tuviera que defenderse al iniciar tú la pelea, y sin poder tomarse consecuencias en su contra. A juzgar solo por el contenido de este documento, no puedo simplemente dejar que esto pase con una palmada en la muñeca, dice con dureza y seriedad Marcos. Pero la mayor incógnita era qué demonios estaba pensando el mejor de los caballeros cuando hizo tal cosa. Naturalmente, la sangre de caballero en Marcos no era tan delgada como para no arriesgarse a adivinar. Estoy en libertad de tomar en cuenta las circunstancias. Muchos de tus compañeros caballeros en la plaza de marcha me han suplicado que muestre indulgencia. Habiendo dicho todo esto, en efecto fuiste demasiado lejos. Y peor aún, terminaste derrotado ante alguien más joven que tú, dice Marcos con seriedad. Más, hasta ese grado encontraste imperdonable que empañaran tu orgullo de caballero, dice Marcos seriamente. Adornar esto solo dará lugar a rencores personales. Mis defectos personales son los únicos culpables. Por favor, capitán, no gaste más palabras en mi beneficio. He quedado muy mal parado, y también los arrastré conmigo a todos ustedes, dice Julius con seriedad, firmeza y cierta tristeza. Julius no cedió, mansamente esperaba su castigo hasta el final. Marcos bajó la vista, considerando qué palabras usar a luz de su inquebrantable postura. Luego, Ferris, que estaba allí, tomó la palabra. Disculpen, pero a Ferris no le gusta ser ignorado, dice Ferris hablando con una sonrisa. Bien. Entonces haz tu reporte, dice Marcos con seriedad a Ferris. Más, de acuerdo con las órdenes del capitán, Ferris sanó completamente a Julius. Sus heridas están cerradas, sus huesos remendados, incluso sus dientes fueron restaurados. Estará totalmente bien, dice sonriendo Ferris. Bien hecho. ¿No se te pasó algo? Dice con seriedad Marcos. Si a Ferris se le pasó, no se podía encontrar en primer lugar. No hay problema con su cuerpo, sin embargo, no se puede decir lo mismo de su corazón. Puede entenderse que el orgullo no solo de caballero, sino de combatiente en sí de Julius, está herido, dice dando un suspiro de resignación Ferris, a lo que Julius no podía decir nada respecto a eso. Sin embargo. Eres realmente suave, Julius. ¿Cuántas chicas has desmayado con esa reflexividad y devoción? Incluso estás haciendo palpitar el corazón de Ferris, dice Ferris, sonriendo levemente. No sé de qué hablas, Ferris. Si tratas de decir de que perdí con él porque me contuve o algo así, estás en un error. Usé todo lo que podía para tratar de ganar, pero resultó ser muy poderoso, dice Julius con seriedad y molestia. 3. No me refería a eso, y no necesitas seguir haciéndote el duro. ¿Crees que Ferris es un cabeza hueca y no se da cuenta de lo que Julius y el capitán están pensando? Dice Ferris sonriendo levemente. Cuando Julius se mantuvo en silencio, los ojos de Ferris se entrecerraron. Eres tan lindo cuando estás callado. Pero puedo decir que planeabas someterlo a una tortura, para que no necesitáramos preocuparnos por otras personas que vinieran detrás de él y no sepan cómo detenerse. Lástima que las cosas no salieron como quisiéramos, dice Ferris con resignación. Las palabras vacilantes de Ferris arrancaron una leve sonrisa de ironía en Julius. Marcos, habiendo escuchado su conversación en silencio, asintió e indicó su entendimiento de la decisión de Julius. Más, los jóvenes sin duda estaban de nervios por cómo la declaración del mocoso caía mal a la clase caballeresca, a pesar de que luego mostró cierto respeto a la profesión. Ser asignado a la Guardia Real significa una gran habilidad con la espada y un orgullo equivalente. Y él decía que aunque no fuera un caballero, estaba a la altura de uno. Sumado a cómo le habló a las candidatas a reinas, y a todo el consejo, fue como pasar por encima de todos, como si no le importara en dónde estaba, dice con seriedad Marcos. 2. El descontento de los caballeros, creado por la conducta de Goku en la conferencia de la selección real, había estado en busca de un lugar para explotar. Marcus continuó, puedo decir que como en principio Julius pensaba que ese pequeño era demasiado débil en comparación con un caballero. Concluyó que si alguien más se hubiese adelantado y comenzado una confrontación, el muchacho bien podría haber perdido la vida por su insolencia. Es así, supongo, dice Marcos con seriedad, explicando lo que pasaba por la mente de Julius en su accionar. Más Ferris retomó donde Marcus lo dejó y señaló lo que había concluido Julius. Así que un caballero tenía que detener a Goku antes de que pudiera pasar.
Bueno, al menos ese es el pensamiento que no solo Julius, sino que tú y yo también teníamos. Y podría decirse que en ese momento, de no haber sido por Julius, Ferry podría haber tenido que encargarse de eso, dice Ferris con seriedad. También podría decir, confiaba en que podría lograrlo de la mejor manera, aunque, eso no ocurrió, y pues, creo que realmente basándome en lo que experimenté, no era adecuado dejártelo Ferris, ya que según se vio, si va en serio, y es provocado, no iba a contenerse, hasta demostró estar dispuesto a golpear a su propio benefactor cuando sintió que este hacía algo malo con candidata a reina a quien apoya, dijo Julius con seriedad, entendiendo que Goku podrá mostrarse relajado y alegre, pero realmente no era bueno provocarlo, y él pagó el precio. Supongo que con lo que pensábamos en principio, era correcto dejar un oponente más débil en manos de Julius. Aunque no resultó nada de eso, sino todo lo contrario. Ferris, entiendes que si hubieras intervenido, probablemente tu rostro femenino del que tanto te enorgulleces, podría haber terminado bastante mal. Y eso se debe a tu falta de práctica con la espada o el combate cuerpo a cuerpo, dice con seriedad Marcos. 4. No. Blandir espadas o pelear con los puños te deja todo sudado y te hace callos. Miau, Ferris nunca podría mostrarle estas palmas blancas como perla a Lady Crush otra vez. La verdad que bueno que no fui yo quien peleara, mi rostro es una eminencia que no puede ser dañado. Dice Ferris quejándose cómicamente. Marcus, viendo a Ferris ignorar las órdenes de su capitán tan casualmente y sus quejas infantiles, suspiró con aspecto resignado. Sir Julius Juculius, este es su castigo. Por 10 días, está suspendido de sus obligaciones y se le prohíbe entrar a la guarnición o al Palacio Real. Retendré su espada hasta que ese tiempo haya pasado. En el canon fueron 5 días, pero como perdió su combate con Goku, pues le añadimos otros 5, XD, dice Marcos con seriedad. 4, como ordene, dijo con seriedad Julius, quien cerrando sus ojos como si digiriera el castigo declarado, dejó que Marcos se llevara su espada de caballero que estaba cerca de su cama. Marcus, se lleva el arma que era el mero símbolo de su orgullo como caballero, sacudió su cabeza en silencio. A propósito, Ferris, sobre el chico de antes, que me derrotó, decía Julius con seriedad. Más antes de que la pregunta fuese completamente formulada, Ferris respondió, toda la calidez se había ido de sus labios. Está con Lady Emilia en este momento. Después, se estará quedando en la mansión Karsten. Digamos que necesito verificar si tener una pelea tan pronto después del trabajo que hice con su desorden de mana, no le trajo consecuencias. Después de todo, le lanzaste ataques de mana, aunque aparentemente no sufrió una herida, no sé cómo esté el interior de su cuerpo, dice con seriedad Ferris. Aceptando la respuesta, Julius cerró sus ojos y reflexionó un momento. Ya veo, dice Julius con seriedad. Debo decir, que quizás lo que más me duele, es que al final, sus palabras fueron respaldadas por sobre las mías. Demostró ser extraordinariamente fuerte, como él dijo, hay muchas cosas que le faltarían para ser un caballero, pero ser fuerte, no es una de ellas. Lady Emilia tiene un aliado fuerte, que además tiene un espíritu combativo tremendo, dice Julius con seriedad, mostrando que aunque quizás le disguste, Goku se ha ganado su respeto. Más, creo que tener a alguien como él, sumado a la misma naturaleza de Lady Emilia, le permitirá vivir tan noble y agraciadamente como ella lo hace. No me digno desear que cambie. Por lo tanto, todo lo que puedo hacer es esperar que viva más honestamente, más genuina, sin nada de qué avergonzarse, dice Julius con firmeza y respeto por Emilia también. ¿Y Goku también? Pregunta curioso Ferris. Sí, Ferris. Que la gente pueda vivir de ese modo, es la verdadera razón por la que empuño una espada, dice Julius con firmeza. Aún así, siento mi orgullo como guerrero herido, la verdad, sí me gustaría una revancha algún día, dice Julius sonriendo irónicamente. Más, bueno, siendo eso es lo que piensas, Julius, dado lo que vi de Goku, no creo que tenga problemas con eso, aunque sí, dada tu derrota y paliza pública, supongo que te prepararías mejor, ¿no? Dice Ferris sonriendo irónicamente, cosa que ciertamente avergüenza a Julius. Pero debo decir que, muchas cosas se juntaron a causa de ese duelo, sumado al sorprendente poder de combate que mostró, así que concluyó que puso de nervios durante el mismo, ¿no es así? Dice Ferris sonriendo levemente. Con las palabras de Ferris, aparentemente para ponerlo a prueba, Julius se detuvo y miró alrededor. Ferris, me heriste. Soy un caballero.
Sin embargo, imperfectamente, ese es el precepto por el que vivo, dice avergonzado Julius, juzgando su propia conducta para no tener nada de qué avergonzarse, miró directamente a Ferris. Más, un disgusto, quizá él fue eso, diría que un poco, pero estaría mintiendo, realmente supo cómo disgustarme a pesar de no haberme insultado realmente, dice Julius sonriendo irónicamente. Bueno, a Ferris también lo puso nervioso. ¿Sabes? Dice Ferry recordando cuando Goku le hizo lo de comprobar su sexo, y de morderle fuertemente la oreja, interpretándolo él como una broma de venganza a sus propias bromas. Los dos intercambiaron risas como si fuera la broma más divertida que alguna vez habían compartido. Finalmente Ferris debía retirarse, aunque antes ambos se dieron un apretón de manos. Está bien, me quedaré a descansar como dijiste, aunque mañana partiré. Deseo profundamente que tú y tu señor permanezcan con buena salud, dice Julius sonriendo levemente a Ferris. Lady Anastasia probablemente se quejará por todo lo que te pasó cuando hable contigo, así que, buena suerte con eso, Julius. Ferris saludó casualmente antes de darse la vuelta y marcharse. Julius miró desde atrás mientras su amigo partía, y un enemigo tomaba su lugar. Lady Anastasia ascenderá a reina, dice Julius con determinación. Nada. Lady Crush es la más adecuada para el trono, dice Ferris con su propia determinación, y así, los caballeros intercambiaron sus declaraciones de guerra antes de despedirse el uno del otro con la partida de Ferris de allí. Más los rayos del sol poniente se vertieron desde el cielo del ocaso, pintando de rojo equitativamente a todos los que moraban en la capital real. De tantas maneras, la selección real ya había comenzado. Goku había despertado en la mansión Karsten, que era la casa de Crush. En su habitación asignada había un baño, que Goku usó para limpiarse y vestirse. También le habían traído algo para desayunar, lo cual no le había dejado satisfecho, pero al menos comió algo para empezar el día. Y ahora se dirigía afuera de la habitación, caminando por la mansión y curioseando. Viendo que la casa era grande, comparable a la de Roswell, sin embargo, mientras recorría terminó llegando a una habitación que funcionaba como un despacho, y allí se encontraba ella. La persona dueña de esta mansión. Más era una hermosa mujer de cabello verde. Sus largos y oscuros mechones tenían un lustre brillante como jade, y ella despedía el aire de alguien que por naturaleza se paraba recto, audaz y orgulloso. Su cuerpo, bendecido con curvas muy femeninas, estaba vestido con un uniforme militar más bien masculino. Era la señora de la mansión, así como la maestra de Wilhelm, la duquesa Crush Karsten. Candidata a reina al igual que Emilia. 4. Oh, eres tú, dijo Goku habiéndole llamado la atención Crush, quien estaba sentada frente a un escritorio. Ella miró con calma hacia el frente, llamándole la atención la presencia de Goku allí. Veo que has despertado, dice Crush con seriedad. Sí. Gracias por traerme aquí. Aunque, no sé por qué. ¿Qué es lo que quieres de mí? Dice Goku curioso. Pues el asunto principal era ayudar a que la petición de tu protectora se asegure de haberse hecho adecuadamente. Félix pudo verificar que tu combate no afectó el trabajo que él había hecho, y eso anoche quedó solucionado. En cuanto al resto, podría decirse que fue cortesía en parte, pero en parte, hubo otra razón, dice Crush con calma. Más, ¿y cuál es esa otra razón? Dice Goku con seriedad. Sí. Gracias por traerme aquí. Aunque, no sé por qué. ¿Qué es lo que quieres de mí? Dice Goku curioso. Más, pues el asunto principal era ayudar a que la petición de tu protectora se asegure de haberse hecho adecuadamente. Félix pudo verificar que tu combate no afectó el trabajo que él había hecho, y eso anoche quedó solucionado. En cuanto al resto, podría decirse que fue cortesía en parte, pero en parte, hubo otra razón, dice Crush con calma. ¿Y cuál es esa otra razón? Dice Goku con seriedad. Que hablemos. Ayer, durante la selección, yo fui la única candidata con la que no hablaste. Y me sentí un tanto ignorada, dice Crush con seriedad. Bueno, en realidad eso fue porque tú no le dijiste nada malo a Emilia ni a Cell, dice Goku calmadamente rascándose la cabeza con su mano izquierda. ¿En serio? Por eso me ignoraste entonces. ¿Y si te dijera que no dije nada simplemente porque prefería guardar mi opinión, como lo sabes? ¿Tú tuviste ese tipo de miedo que ella, y saliste adelante? Dice Crush con seriedad. Más, no. Pero no importa, estoy con ella. Y te aseguro que lo hará, porque yo la ayudaré, después de todo, para que uno sea eso de reina o no. Dice Goku sonriendo con determinación. Es así. Un rey para gobernar a varias personas, también necesita a más que su sola persona, justamente, dice Crush sonriendo levemente, extrañando a Goku.
Evadiste bien mi interrogativa, pasaste la prueba, sin duda alguna si te resignabas a no decir nada, o a simplemente aceptar lo que te dije sin mostrar rebeldía, definitivamente resultarías totalmente indigno de ayudar a una candidata a reina, y peor aún, alguien totalmente indigno de estar aquí en mi casa. Sinceramente, me hubiera enfadado, dice Crush con seriedad y determinación. Ya veo, no entiendo del todo, pero la cuestión es que no lo dijiste por mal o algo así, dice Goku sonriendo levemente. Más, sin embargo, debo decir que el que derrotaras a alguien como Julius Juculius, resulta muy interesante, ese escenario tuyo cayendo en el palacio, causando un alboroto, y con el cuerpo de Julius derrotado, resulta impactante, y a la vez interesante. Significando que no solo tienes orgullo y determinación, sino que va acompañado de una fuerza tremenda de combate, dice Crush con seriedad. Pues gracias. En realidad, obtuve esta fuerza entrenando toda mi vida, dice Goku sonriendo alegre. ¿Cuántos años de edad tienes? Pregunta curiosa Crush. Tengo 15 años, dijo Goku calmadamente. Menos 15. Ya veo, eso lo hace aún más sorprendente, dice Crush con seriedad, pero calmadamente aún así, te recomiendo que esta victoria contra Julius, no la dejes que te suba a la cabeza ni te creas el más fuerte, ya que no eres en lo absoluto el único que lo ha vencido en combate, y no te hablo solo del poderoso Reynard, dice con seriedad Crush. Más, así que él también lo venció. ¿Y quién más lo hizo? Pregunta curioso Goku queriendo saber quién más venció a Julius. La estás viendo. Yo lo hice. Yo lo vencí, dice Crush sonriendo con determinación. Tú. Dice Goku sorprendido, asintiendo Crush. Hace tiempo nos topamos, en ese tiempo él no sabía quién era yo, de hecho, ni sabía que yo era una chica, simplemente nos tocó la ocasión de chocar espadas en un combate, y yo lo derroté. Obviamente de ese tiempo para adelante él se hizo más fuerte, pero yo también, me hice bastante más fuerte. Y tener a Wilhelm conmigo, ayudó bastante a eso. Sin dudas es un gran maestro de la espada, dice Crush con seriedad y firmeza mostrando orgullo. Entonces realmente eres fuerte, tal como lo dijo Ferris, dijo Goku sonriendo con emoción, asintiendo Crush firmemente. Si es así, tengamos un combate, dice Goku sonriendo con emoción. Eso no será posible, dice sonriendo alegre Ferris, quien acababa de entrar. Ferris. ¿Por qué? Dice Goku curioso. Lady Crush tendrá muchas cosas que hacer a partir de ahora, desde que empezó la selección, de hecho, es muy probable que ahora estaba haciendo algo, cuando tú la interrumpiste, dice Ferris alegre. Bueno, ciertamente es así, dice Crush calmadamente. Ya veo, lo siento si te interrumpí, dice Goku lamentándose sonriendo apenado. No pasa nada, es cierto lo que dice Ferris. Sin embargo, aunque no sea ahora, tal vez sí podamos chocar nuestras fuerzas algún día, dice Crush con seriedad y determinación, sonriendo Goku emocionado por eso, ya que al igual que con Reynard, ahora puede tener también una futura pelea con ella, aunque, me interesa más luchar a tu lado, que en tu contra, dice sonriendo con firmeza Crush, extrañando eso a Goku. Más, ya veo, pero ¿qué quieres decir con eso? Dice Goku sonriendo extrañado. Nunca se sabe si nos tocará cooperar. Al fin de cuentas, eres un buen chico según se ve, y un buen chico, está dispuesto a ayudar a quien lo necesite, ¿no? Dice Crush sonriendo levemente. ¿Qué tipo de ayuda quieres? Pregunta Goku curioso. No te lo puedo decir ahora. Pero, más adelante te lo diré, dice Crush con seriedad. Y por cierto, ¿dónde está el viejo Wilhelm, o algo así se llamaba? Pregunta Goku curioso. Wilhelm no se encuentra en estos momentos, tuvo algo que hacer, dice Crush calmadamente. Ya veo, entonces, creo que me voy, iré a buscar a Emilia, dijo Goku calmadamente. Lady Emilia tuvo algo que hacer, dijo Rem, quien había llegado. Rem. Dice Goku sonriendo. Entonces, iré a recorrer un poco. ¿Cuánto tiempo estará Emilia ocupada? Pregunta Goku curioso. Wilhelm no se encuentra en estos momentos, tuvo algo que hacer, dice Crush calmadamente. Más, ya veo, entonces, creo que me voy, iré a buscar a Emilia, dijo Goku calmadamente. Lady Emilia tuvo algo que hacer, dijo Rem, quien había llegado. Rem. Dice Goku sonriendo. Entonces, iré a recorrer un poco. ¿Cuánto tiempo estará Emilia ocupada? Pregunta Goku curioso. Todo este día. Las reinas han empezado a prepararse. Incluso el joven Reynard ya se retiró con su reina, él me habló, y te mandó unas disculpas por lo que su amigo hizo al molestarte, así como por cualquier incomodidad que tuviste, dice Rem inclinando cortésmente su cabeza.
Pero, Son Goku, debes volver, antes del amanecer, dice Crush con seriedad. ¿Antes del amanecer? Pregunta curioso Goku. Sí, no puedes irte hasta terminar tu tratamiento de desorden de mana, dice con seriedad Crush. ¿Que eso no había terminado? Pregunta Goku confundido. Sí, terminó el primer tratamiento, pero faltan otros 2 más, o puede que incluso 3. Tu combate contra Julius no afectó lo hecho por el primero, pero necesitas seguir siendo estudiado, y hacerte otros más. Eso está en el contrato con Lady Emilia que ella hizo con Lady Crush por prestar mis servicios aquí, dice Ferris sonriendo. Más, sin embargo, tienes permiso por una vez para estar de recreación fuera hasta poco antes del amanecer, pero si no vuelves antes que eso, nuestro contrato se cancela, y volvemos a ser enemigos. Es muy probable que en ese tiempo, Emilia ya deba volver a la mansión de Rosual para continuar con su preparación para ser reina. Y seguramente vendrá a despedirse hoy de ti aquí. Y esto solo decidí concedértelo por tu hazaña lograda, dice Crush con seriedad. Ella no me dijo eso, o si me dijo quizás no la escuché, dice Goku confundido. No. En realidad no quiso decirte para evitar que causaras problemas. O hicieras algo que causara molestias a Crush para hacer que se rompa el contrato, dice Rem calmadamente. Más, mientras se respete el acuerdo. No pasa nada, dice Crush con seriedad. Está bien. Entonces vámonos Rem, vamos a dar un paseo, dice Goku sonriendo levemente, asintiendo Rem. Así se despidieron ambos diciendo que volverían en lo posible en la noche. Mientras Crush lo mira especialmente a Goku marcharse. ¿Considera adecuado ayudar a un aliado poderoso de una rival? Realmente es increíble que derrotara a Julius, dice Ferris con seriedad. Esto se lo dije a Wilhelm, pero te lo digo también a ti, aprovechen y vigílenlo lo más que pueda, quiero saber si es realmente de confianza, para lo que necesito, dice Crush con seriedad. En medio de la capital real de Lugunica, Goku estaba recorriendo con Rem la ciudad, cuando de repente, vio a Kadomon en su puesto de siempre, y fue junto a Rem para saludarlo. Más, hola viejo vendedor de frutas. Dice Goku sonriendo alegre. 3, eres tú mocoso, y me llamo Kadomon. Y por cierto, no que quedes aquí deslumbrado si no comparas nada, o alejarás a los clientes, dice con fastidio Kadomon. 1, siempre eres gruñón, dice Goku sonriendo alegre. HMPH. ¿Y qué estás haciendo aquí? Pregunta Kadomon curioso. Simplemente estamos dando un paseo, ya que era aburrido quedarme en un solo lugar, dice Goku relajado. Y por lo que veo, con una chica diferente, ¿no te parece que eres muy joven para andar de mujeriego? Dice Kadomon irónicamente. 2, mujeriego. Dice Goku confundido, mientras Rem se sonroja. Bueno, no entiendo de eso, pero quisiera saber qué está pasando aquí, parece que bastante gente está aquí por algo, ¿no? Dice Goku curioso. ¿Te diste cuenta, mocosa? Bueno, así es. Cuando suceden cosas importantes, es hora de que los comerciantes hagan algo de dinero. Justo ahora, todos están hambrientos del próximo rumor. Hay más personas interactuando y hablando entre sí. Todos están hablando con alguien más ahora mismo. Observa, mira allá, dijo con seriedad Kadomon, apuntó forzosamente con el centro de su fruta, indicando un letrero a la orilla de la calle. Incluso entre los letreros compitiendo desesperadamente para resaltar en la calle del mercado, este era más alto que el resto. ¿Qué dice ahí? No entiendo bien, aún estoy aprendiendo cómo se lee ese tipo de cosas, dice Goku sonriendo apenado. ¡Qué inculto! Ahí dice la selección real ha comenzado. Pero creo que voy a deletreártelo adecuadamente para que lo entiendas. Señorita de pelo azul. Me gustaría que me haga el favor de cuidar de mi tienda por un momento mientras que yo le explico adecuadamente lo que dice Kadomon con seriedad, con eso último diciéndoselo a Rem, quien solo asiente cortésmente. Y así Kadomon junto a Goku fueron hacia donde está aquel letrero que tiene que ver con la selección real. Y finalmente llegan allí, es un anuncio de que la selección real ha comenzado, y un resumen. El rey será determinado a 3 años de la ceremonia del dragón, dice quien conducirá la ceremonia en adelante, etc. Luego están listadas las candidatas. En total hay 5 candidatas en la selección real. Las más conocidas son la duquesa Crush Karsten y la presidenta de la compañía Osin, una chica llamada Anastasia. Dice Kadomon explicativamente. Más, así que Crush y esa de candidata que está con ese Julius, ¿son tan conocidas? Dice Goku con seriedad diciendo mal el nombre de Crush, recordando con cierta molestia a Anastasia por su trato a Emilia. Bueno. Aunque se dice Crush.
Y sí, en cuanto a la duquesa Kruszch, es una duquesa. Sería muy malo si la gente de la capital no conociera su nombre. Todavía es joven, pero como duquesa y heredera de su familia, ya es considerada una de las mujeres más brillantes en la historia nacional. Los relatos de su primera incursión con el ducado de Karsten, razón por la que heredó el título, son comunes incluso aquí en la capital. Y deberías pronunciar bien su nombre, dice Cadomon con cierto fastidio. ¿Pero qué es eso de primera incursión? Dice Goku curioso. El duque de Karsten en aquel tiempo, su predecesor inmediato, fue herido por una horda de monstruos asquerosos que aparecieron en el ducado de Karsten. Así que ella tomó el comando en su lugar y puso las cosas bajo control en un parpadeo, y así todos conocieron su nombre. Siempre había habido rumores de que era brillante, pero era tan buena que su padre puso a su hija de 17 años al mando, dice Cadomon con seriedad. Entonces Kruszch realmente decía la verdad, si es realmente fuerte, por algo también derrotó a Julius y es más fuerte que él. Aunque me da curiosidad por saber cuáles monstruos ayudó a vencer, creo que se lo preguntaré cuando vuelva a su casa, dice Goku en su mente, sonriendo con emoción. Cadomon trazó con un dedo la cicatriz en su rostro mientras seguía. Y no hay mercader por aquí que no haya escuchado de cuánto progreso ha hecho la compañía Osin en los últimos años, incluso siendo ellos. Esa joven dama al mando, Anastasia, incluso ha vencido a las principales compañías y las puso bajo la suya. Tal como esa vieja leyenda, Osin del derroche. Es como si fuera una reencarnación de ese hombre, dice Cadomon con seriedad, y este nombre de Anastasia de nuevo llamó la atención de Goku por lo de Emilia con ella. Podría decirse que el orgullo con el que hablaba Cadomon acerca de Anastasia era debido a que se identificaba con ella como compañero comerciante. Pasar de una mera comerciante a candidata a la realeza era una historia real de Cenicienta. Por un lado, estaba Kruszch, una mujer con un comportamiento inspirado, persiguiendo sus creencias con una voluntad de hierro. Por el otro estaba Anastasia, la chica con cabello púrpura claro, que resaltaba por su acento de Kansai. Más los detalles en el letrero frente a ellos no tenían discrepancias respecto a los que había oído en la conferencia de la selección real. Los contenidos fueron transmitidos a la población minuciosamente y con sinceridad, sin ningún tipo de injusticia. Se rumora que esas dos están a la cabeza en la selección real. Personalmente, creo que Lady Kruszch, estando en una posición crucial en el reino, tiene más relevancia que una comerciante nacida en otro país, dice Cadomon con seriedad. Ya veo, entonces Kruszch es la primera, y la amiga de Julius es la segunda. ¿Y quién es la tercera? Pregunta curioso Goku. A lo que Cadomon leyó los nombres de las tres candidatas restantes, cruzando sus brazos con una mirada afligida en su rostro. Pero me está volviendo loco que incluyeran una semielfo. No puedo evitarlo. Se listan algunos datos básicos acerca de cada candidata real, pero esta Emilia, aparentemente convirtieron a una mitad demonio en candidata. Te lo digo, es estúpido como sea que lo veas, dice Cadomon con seriedad, y esto causó molestias en Goku, quien lo miró molesto. ¿Más, mitad demonio? Dice Goku con molestia. Así llamamos a la gente que parece ser cómplice de la bruja. ¿Qué demonios están pensando los superiores y pudientes? Dice con molestia Cadomon. Estas palabras molestaron a Goku, y en cierta forma le causaban decepción, ya que él tenía un trato amistoso con este vendedor de frutas. Goku estaba a punto de alterarse y gritar con enojo, pero recordó que este hombre fue generoso con él, sumado a que Emilia podría regañarlo si se entera, así que se aguantaba lo que podía, pero no se quedaría callado. Es una pena que digas eso, viejo, dice Goku con seriedad y molestia. ¿Por qué? Dice Cadomon extrañado. Más, porque esa mitad demonio, como le dices, fue quien quiso ayudar a tu hija cuando se perdió aquel día en que te conocí, a pesar de que al mismo tiempo tenía su propio asunto importante. Y decirle mitad demonio, es tratarla como si fuera mala, pero ella no lo es. Aunque ocultaba su cabeza para que ustedes no la vieran y le dijeran así. Pero a ella, no le gusta que le digan así, dice Goku con seriedad, recordando cómo Emilia lloró cuando lo abrazó, después del trato discriminativo que recibió en el palacio durante el comienzo de la selección. ¿Esa chica que estaba contigo? ¿Era ella? Dice Cadomon sorprendido, asintiendo Goku con un rostro serio frunciendo el ceño aún. Ciertamente, no puedo culparlos del todo, yo una vez confundí a una chica con una bruja, quien luego sería mi amiga, pero, aún así te digo, que no deberías creer que alguien que ayudó a tu hija, es mala persona. Emilia es muy amable y muy buena, dice Goku con seriedad, me disculpo por eso. Sin embargo, no es posible que una semielfo se convierta en reina, y no lo digo por mí, te aclaro eso.
es por toda la gente, su apariencia, genera un miedo, y el miedo que genera, también a ella le genera una presión tremenda, ¿no? Dice Cadomon con seriedad, y esas palabras causaron impacto en Goku, ya que tenía razón, la propia Emilia se lo dijo mientras lloraba con su consuelo. 3. La bruja es aterradora. No hace falta ni decirlo. Es un sentimiento que todos comparten. No sé cómo creciste sin saberlo, pero, por lo menos, la gran mayoría de las personas evitan a los semidemonio por la misma razón. Y sí, ella era una semielfo, de ahí viene el temor, y por eso lo de semidemonio dice con seriedad y temor en sus palabras Cadomon mira. Se dice que la bruja de los celos, es un monstruo completamente fuera de la norma. Hace 400 años, su sombra se tragó la mitad del continente. Afamados héroes y dragones sucumbieron unos tras otros ante ella. Si no fuera por el poder del santo dragón, el conocimiento del sabio, y el santo de la espada de la época, el mundo habría sido destruido sin duda, dice Cadomon con seriedad mientras Goku lo oía atentamente. Pero, a pesar de todo lo que la bruja de los celos ha hecho, sabemos lo que sigue de nada acerca de ella. Lo que sabemos es que es una semielfo con cabello plateado. Eso, y el hecho de que no se puede razonar con ella, no puede entender cómo piensan los demás, y parece arremeter con odio hacia todo en el mundo, dice con seriedad Cadomon, explicando cómo supuestamente era la bruja de los celos según se sabe. La ola de emoción surgiendo tras las pupilas temblorosas de Cadomon, comunicaba las emociones crudas de cada persona viviendo en el mundo, de una manera que oraciones a secas nunca podrían. La bruja es un símbolo de terror. Todo mundo teme a cosas que no puede entender. Así que la gente usa los pocos detalles que conoce para mantenerse tan alejada como sea posible. Te ha pasado a ti con una amiga, pero esto te aseguro que es mucho más profundo que eso, dice Cadomon con seriedad. Por lo menos, es una realidad que se tiene presente que muchos semidemonios tienen una personalidad retorcida. Admitiré que no sé si solo sean sus naturalezas, o si son las circunstancias que los hacen ser así. Pero es lo que se ha dicho, dice con seriedad Cadomon, mientras hacía muecas como si masticara un insecto amargo. El hombre parecía bien consciente de que lo que decía era irracional. Pero las emociones por la bruja inundando su interior, oscurecían su visión ante cualquier objeción a esa lógica. Además, ese pensamiento bien podría haber sido una opinión universalmente contenida en su mundo, desde los peldaños más bajos hasta los altos. Mas entonces Goku recordaba las palabras de Emilia en la conferencia de la selección real, al menos las que entendía. Emilia era mitad elfo. Su destino era algo que no podía separar de sí misma sin importar cuán duro tratara. Portaba un grillete de hierro que otros en su misma posición no, uno que nunca podría quitar. Y como es lo que la gente piensa, ella no tiene ninguna oportunidad de ganar. Que alguien sea tan aficionado a alguien vista como una semidemonio y que la promueva así, es una equivocación. Y lo digo de forma realista, ya que me siento muy agradecido por lo que hizo por mí y mi familia. Pero te hablo racionalmente, chico, dice Cadomon con seriedad. Mas el objeto de su argumento, y su enojo, parecía haber cambiado de la candidata en sí, Emilia.